bienvenidos a la presentación del libro elaborado por Agustín de la Herrán y Ruitan Xu, Errores radicales de la educación. Para mí es un placer y un honor presentar a Agustín, compañero y amigo, destacado investigador en el ámbito de la didáctica y la pedagogía, tanto a nivel nacional como internacional. Es profesor del Departamento de Pedagogía, profesor titular del Departamento de Pedagogía de la Universidad Autónoma de Madrid, recientemente acreditado a catedrático, aunque no recientemente, sino que ya lleva bastante tiempo acreditado a catedrático. Es también director del Grupo de Investigación Pedagogía, Formación y Conciencia, y su currículum, fundamentalmente su currículum investigador, destaca porque está poniendo en marcha desde hace varias décadas un nuevo paradigma de educación que él denomina enfoque radical e inclusivo. Este paradigma de investigación y de educación, para conceptualizar la educación, es un paradigma que afecta fundamentalmente a la hora de concebir todo lo que es el campo de la pedagogía y la didáctica general, especialmente porque aborda conceptos como son el concepto de educación, enseñanza, currículum, formación, desarrollo docente, que son elementos esenciales para concebir la educación. Incluso a partir de este paradigma enfoque radical e inclusivo, se están estableciendo nuevas disciplinas, como es la disciplina, no sé qué pasa porque le he dado al verde y no funciona bien esto. Bueno, las disciplinas nuevas disciplinas como son la pedagogía prenatal y pedagogía de la muerte, que lleva Agustín trabajándola desde los años 1997. En fin, hoy viene a exponernos un tema asociado a este paradigma radical e inclusivo que habla de los errores radicales de la educación. Entonces, bueno, pues es un tema que realmente afecta a todo lo que es la formación de los profesores y todo lo que investigamos en esta facultad. Así que creo que los integrantes que estamos en esta sala, todos estamos muy interesados en conocer qué ocurre con estos errores radicales de nuestra educación. Así que aquí dejamos a Agustín, que os va a contar lo que tiene que explicar. Qué bien. Pues muchas gracias, Cristina, por tus palabras. Quiero agradecer también, que siempre es lo primero, al Departamento de Didáctica y Organización Escolar de esta facultad, y a la propia facultad, y por supuesto a todos ustedes la asistencia, ustedes, vosotros, ¿no? Y vosotras, y particularmente, como he dicho, a Cristina, a Pablo García Sempere, que son gente a la que quiero un montón de hace ya muchos años. Bueno, pues si les parece, vamos a intentar empezar a desarrollar esta cuestión. Errores radicales de nuestra educación. Pues podemos empezar diciendo qué es lo que pueden ser, ¿no? Es un concepto, o si queréis, un constructo que se propone. Es nuevo, esto no se ha propuesto antes, y hace referencia a lo siguiente: no tanto a errores externos que todos ven, sobre el que todos hablamos, incluso se investiga, se comenta en tertulias, en medios de comunicación. Hay una hipótesis de fondo, que prácticamente lo que vengo a traer son conclusiones de casi 30 y tantos años de observar la educación. Son observaciones nada más. Y la conclusión venía a decir que hay otra clase de errores que no se ven,
que subyacen a la realidad de la que formamos parte todos y a la que nos referimos todos continuamente, pero que condicionan y determinan la realidad que se expresa. A partir de aquí, el objetivo de este diálogo o de esta charla es presentar como propuesta, yo no tengo la razón, pero sí he llegado a una serie de conclusiones, una serie de errores de fondo clasificados, luego vamos a ver cómo se pueden clasificar, decisivos, que limitan la educación, y a partir de ahí deducir que la posibilidad de compartirlos es porque los estamos comprendiendo desde un nuevo paradigma, nuevo o ancestral. Las dos cosas son correctas. Paradigma como modo de comprender. Todos conocemos el positivista, el interpretativo, el sociocrítico, el posmoderno, incluso el holístico espiritual, el de la complejidad de Morin o Mogan. Bueno, pues este es otro, que tiene como característica que no se enfrenta a ninguno de ellos, sino que busca la convergencia y los incluye. Por eso se llama radical e inclusivo. Bueno, entonces, si quieren, si queréis, para empezar, os invito a una especie de juego, ¿no? Y el juego consistiría en, como propone la sinéptica de Gordon, observar lo que nos es familiar, por ejemplo, todo lo que conocéis de educación y lo que vais a conocer, de forma extraña. O sea, como si lo viéramos por primera vez. En segundo lugar, intentar hacer el esfuerzo, que es el corazón de la innovación, de ver lo que otros no ven y de pensar lo que otros no han pensado sobre lo que todos ven. Aquí estoy retomando un poco la idea de Schopenhauer, que luego retoma Schrödinger desde la física, y que viene a definir qué es innovación. Y en tercer lugar, preguntarnos por qué, en el sentido de cuestionamiento, de cuestionar lo que nadie cuestiona. ¿Por qué? ¿Y por qué tiene que ser así? Entonces, con estos tres mimbres vamos a ver lo que puede salir, ¿vale? Y lo que sale no es un discurso pesimista, no. Pasa que lo que toca ahora es enfocarse en este tema, pero podríamos enfocar otro tipo de temas, no con la cuestión de los errores, sino con otro tipo de enfoque. A ver, vamos entonces, en primer lugar, a comentar algún error contextual, o sea, que hace referencia al marco. No es el cuadro, es el marco. Por ejemplo, de nuestra educación, de lo que llamamos educación. Luego vamos a intentar comentar algunos errores de tipo, los he llamado así, en el libro están con otra clasificación, básico, cuestiones súper básicas. La cuestión es, ¿pero cómo es posible que esto no lo estemos viendo? Bueno, va por ahí. En tercer lugar y último, unos cuantos posibles errores radicales, o si queréis de fondo o profundos, de tipo epistemológico, directamente aplicables a la pedagogía, dentro de ella a la didáctica general, organización escolar, etcétera, ¿vale? Entonces son estos tres grupos, contextuales, básicos y epistemológicos, ¿vale? Entonces, alguno contextual. Claro, si estamos a la altura de lo que decimos, que no es fácil, esto que comentamos tiene que chocar. Porque
realmente estamos diciendo y estamos sosteniendo que esto no se está viendo, no se está incluyendo, no estamos pensando en ello. Y no lo hacemos básicamente por una razón, porque observamos la realidad con una conciencia ordinaria o común. Y esa conciencia ordinaria tiende a que percibamos la realidad como cuando vemos un árbol o un iceberg. Vemos un árbol y ahí está, qué bonito el árbol, ¿no? El bosque, ¿no? El iceberg. Pero, o la luna, mira la luna en qué fase está. Pero, cuando vemos un árbol, lo que estamos viendo solo es una parte del árbol. Cuando vemos la luna, solamente es una parte de la luna. Eso no es la luna, ni eso es el árbol. Ni un iceberg es lo que estamos viendo, que no es así. Esa es la parte emergida, o la parte visible. En el caso de la luna, lo que se llama, bueno, sería la cara cercana o la parte menos iluminada, porque la más iluminada es la que está detrás. Bueno, entonces vamos allá, a ver si es posible que, por lo menos con algunos, pues podamos sospechar que pudiera ser así. Pero si pudiera ser así, las consecuencias son graves, porque todos estos errores tienen como característica común que son graves, o muy graves, ¿vale? Primero, de tipo contextual. Bueno, haría referencia a considerar como contexto educativo, no entornos situados, que es como es toda nuestra enseñanza y toda nuestra educación, de tal localidad, de tales características sociodemográficas y tal, no, sino hablaría de como rasgos del contexto real y más relevante, la inmadurez social generalizada, la mediocridad y la idiotización social. Ese sería el contexto no situado, porque es común, quizá relevante y a considerar. Sobre inmadurez han escrito Ortega y Gasset, que habló del hombre masa, Von Franz, una discípula de Jung, que habla del puer eternus, o por ejemplo Rojas, habla del hombre light, o Keeley, el síndrome de Peter Pan. ¿Esto por dónde va? Va por la constatación de estos autores, y yo me sumo, a que grandes masas, grandes poblaciones de adultos responden a patrones de tipo adolescente o incluso preoperatorio. O sea, hay un problema de inmadurez social brutal. Y también de mediocridad, en sentido de los ingenieros, y también de idiotización creciente, como apuntaron en su día Huxley o Orwell, que vosotros sabéis todo esto. La cuestión es, si esta posibilidad pudiera considerarse, ¿por qué la pedagogía no la estudia? ¿Por qué no se incluye como constante en los proyectos educativos? ¿Por qué no la tenemos en cuenta en nuestras programaciones didácticas y en nuestra formación y en la educación? Bueno, ese sería el primer posible error contextual. Otro error contextual tiene que ver con currículos condicionados. Vosotros sabéis que hay un constructo que es currículo oculto, que se relaciona con lo que no se planifica pero se pretende. Pero en el 2002 desarrollamos un constructo que era currículo descarado, o sea, el opuesto al oculto, pues es el contrario, es el descarado. Y el descarado es el que, además de educar, adoctrina, sin ningún tipo de freno. Y lo hace ideológicamente, religiosamente
políticamente, nacionalmente, etcétera. Entonces, a la vez y de forma planificada y sin cortarse un pelo, educa y adoctrina. Para mí, esto es como, no sé, preparar unas lentejas súper ricas, pero después decidir echarle, por ejemplo, un poquito de agua de un charco que hay por aquí y le echamos, ¿no? El resultado es un asco, y eso no se lo daríamos a un hijo nuestro. Pero eso es lo que pienso que se está haciendo. Y por otra parte, se adoctrina por presencia, que es esto que estoy diciendo, pero también se puede adoctrinar por ausencia. Y eso es una innovación, el concepto de adoctrinamiento. ¿Y por qué se adoctrina por ausencia? Luego lo vamos a ver. Porque hay una dimensión profunda de la educación que no se está incorporando al discurso pedagógico ni didáctico y mucho menos a la teoría curricular, en absoluto. Bueno, vemos algunos errores básicos, si les parece, ¿vale? Contextuales más o menos, hemos visto algunos. Errores básicos. Por ejemplo, confundir lo existencial con lo esencial. ¿Qué es lo existencial? ¿Qué, Fernando? ¿Qué tal? Lo existencial, lo que tiene que ver con la mejora de condiciones de vida. Aquello de lo que se ocupa, por ejemplo, la filosofía. La filosofía solo se ocupa de lo existencial. Vivir mejor, en mejores condiciones, saber vivir mejor. Todo lo afectivo, lo profesional, lo familiar, las amistades, todo eso es existencial. Pero eso no es todo, esa es la parte emergida del iceberg. Hay una dimensión esencial, profunda, interna, que tiene que ver con ámbitos que no se están incorporando en educación, y esa es un poco la paradoja. Y dentro de estos errores básicos, pues comentamos algunas ausencias en este sentido. ¿Qué tipo de constructos falta por incorporar? Por ejemplo, el primero que podemos proponer son 4 o 5. Es el constructo o el concepto de ego humano, el ego humano. ¿Qué es el ego? Procesos de sí para sí, soberbia ilusoria, creerse el centro, prioridad en los propios intereses. El ego condiciona la educación, el ego genera conflictos interpersonales en esta facultad, en vuestro departamento, en mi facultad, en todas las familias, con todos los amigos, en todas las aulas. El ego docente, por ejemplo, es la fuente más importante de mala práctica. ¿La mala práctica es un ámbito habitual en la didáctica? No. ¿Por qué? Porque es un tema radical, no se ve, pero ¿cómo es posible que no se vea? Es que en medicina es muy relevante, en aeronáutica no te digo. ¿Y qué pasa? ¿Que en docencia no hay mala práctica? ¿Sutil o grave? ¿De juego de guardia? Pues hay de todo. ¿Y cómo es posible que no se estudie? Pues no se estudia. Hubo un educador hace mucho tiempo que se llamaba Siddhartha Gautama, el Buda, que precisamente enfocaba la educación centrándose en la pérdida, eliminación, reconocimiento, control de ego. La próxima causa de conflicto entre vosotros y vuestras parejas o amigos será por ego. El ego está en todas partes. El ego luego se concreta y se desarrolla como ismos, por ejemplo, ¿no? Sexismo, racismo,
Clasismo, todos esos ismos vienen del ego colectivo en este caso, ¿no? Pero si pudiéramos abordarlo desde abajo, sería mucho más eficaz. Y esta es la primera gran ausencia. ¿Cómo es posible? Mi tesis trató de esto, mi tesis doctoral, hace mucho tiempo, año 95. Y el segundo constructo que abordamos que en esa tesis era la segunda gran ausencia, que es la conciencia. Y el que la conciencia no esté en educación es tan grave como que el concepto de salud no esté en medicina. ¿Cómo es posible que la conciencia no esté en la formación del profesorado? Apenas está. Con la conciencia social de Freire, sí, pero eso no es, eso es algo mucho más profundo. La educación sin conciencia funciona, pero no ayuda a despertar o a evolucionar. Y ego-conciencia, o algunos de los que vamos a decir ahora, están excluidos. Hace poco sacamos un artículo en el que nos atrevimos a revisar el concepto de educación inclusiva. Educación inclusiva que se suele referir a alumnos, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa con los docentes? Docentes vulnerables, excluidos. Ahora hay una tesis doctoral sobre esto. Pero ¿qué pasa con ámbitos formativos? Forma parte de la educación. Entonces, una educación inclusiva, en este artículo decíamos, entre otras cosas, que no será plenamente inclusiva hasta que estos ámbitos formativos de tipo radical o profundo se incluyan. Porque si no, está sesgada hacia la superficie del fenómeno didáctico, y la superficie no es el fenómeno, como el oleaje no es el océano. Y un tercer ámbito es el autoconocimiento esencial. No es el autoconocimiento existencial, cómo soy yo, cómo ven los demás, todo ese tipo de cosas, ¿no? No. Es el resultado de un juego que aparece en los Vedas. Hace referencia a él Ramana Maharshi, un maestro hindú muy admirado por Carlos Gustavo Jung, un colaborador de Freud. Y el juego consiste, que eso dura toda la vida, autoconocimiento esencial, en deducir quién esencialmente o profundamente tú no eres. Entonces, bueno, puedes empezar, yo no soy mi nombre porque lo tengo, claro, lo he tenido no puede ser el tenedor. Yo no soy mi ideología, yo no soy mi edad. Existencialmente sí, esencialmente no tenemos nada que ver con eso. Yo no soy esencial o profundamente un montón de cosas. Esto hay que experimentarlo. Y al final llegas deshojando las capas de la cebolla a que esencial o profundamente ya no tengo nada que... Bueno, pues esa nada, ese vacío, esa autoconciencia de vacío, consciente, eso es lo que esencial o profundamente somos. Pues este ámbito es el que está excluido. Y alguien puede entender, ¿y esto qué tiene que ver con la enseñanza? Bueno, pues si imaginamos dos árboles, uno con raíces largas y fuertes y otro con raíces someras, pueden parecer exactamente iguales, pero no tienen nada que ver. Y el tercer ámbito es el tema de la muerte, que lo ha comentado Cristina. Desde hace muchos años intentamos prácticamente generar una disciplina y lo estamos consiguiendo. Y hay estudios bibliométricos de artículos en JCR y SJR que son niveles de calidad académica reconocidos. Y España es una potencia en pedagogía de la muerte mundial, no solo en donaciones de órganos, también en esto. Y la cuestión es, vamos a ver, si continuamente hablamos de educar para la vida, ¿cómo es posible que todavía no hayamos incluido la muerte como ámbito normal y corriente? Pues todavía no entra. Muerte no es fallecimiento,
Tenemos identificados 21 conceptos de muerte, fallecimiento es 1, y quedan 20 hábiles para la educación. Y por cierto, lo comento por si os puede ser de interés, en 2 meses publicamos dentro de un I+D, un producto del I+D, que es un libro blanco de pedagogía de la muerte y formación de profesorado. Entonces va a ser accesible, o quien quiera lo compra, eso da igual, y de verdad os invito a que lo leáis, porque desde este ámbito cambia la pedagogía totalmente, y también la educación, que es el campo, totalmente, ¿vale? Hay un cambio radical desde este ámbito, porque es que la muerte siempre ha sido un atrio, siempre ha sido una puerta. Lo más relevante no es el tema de la muerte, es secundario. Lo más relevante es el acceso, a través de este tema, a una dimensión educativa muy profunda, que es a donde nos dirigimos. Y otra ausencia importante, hemos dicho el ego, la conciencia, autoconocimiento esencial, la muerte. Otro ámbito muy importante que no está, y uno se pregunta, ¿pero cómo es posible que no esté? Es el tema del amor. ¿Buscáis el amor en el currículo? Buscadlo. ¿Y cuántas veces lo encuentras? Pues ninguna. ¿Y cómo es posible esto? Amor como no ego, ¿vale? Es lo opuesto a egocentrismo. Y bueno, no me detengo en esto, pero es un ámbito formativo increíble. Y bueno, pues estamos con nuestras competencias y con nuestros valores, pero bueno, pues nada, podemos seguir así un montón de tiempo más. Otro ámbito fundamental es la meditación. La meditación no es mindfulness. Mindfulness prácticamente es un contrario a la meditación. La meditación avanzada, la meditación profunda, de la que no sabemos nada, porque nos lo han hurtado, no tiene contenidos, no tiene objetivos, y cuando practicas tiempo, puedes experimentar que el sujeto que medita, o sea tú, o sea tu ego, también desaparece, se funde. Tienes una experiencia de fusión o de totalización, no sé cómo se podría llamar. Hay mucha investigación sobre esto, ¿eh? Esto no son creencias ni opiniones. Tiene que ver con experiencia mística, la Speak Experience, tiene que ver con la posibilidad de conexión, y eso es muy nuevo en física avanzada, es muy nuevo, de nuestra conciencia con una dimensión de conciencia que es no local. O sea, la conciencia humana es una hipótesis porque, por ejemplo, propuso Carter o apuntó Eddington. Es posible que no solo sea cerebral, no solo sea local, sino que pueda existir una dimensión de conciencia no local. Llámese supraconciencia o como se quiera. Bueno, y otro error de tipo básico, comento 2 más y ya está, y esos 2 que quedan son sobre el alumno, es creer que el alumno es el centro de la educación. Eso lo pone en todas partes, la UNESCO, por todas partes, y os lo habrán dicho 1000 veces. El alumno es el centro de educación. Y desde una perspectiva radical o más profunda, la respuesta es no. No es el centro de la educación. Porque no es el centro, es un centro. Y el verdadero centro es la conciencia que está pensando esto. Que desde un diálogo amable y prudente con física cuántica, entendemos que la conciencia que observa crea la realidad. Influye en ella, y de hecho somos el centro de todo aquello que podamos imaginar, pensar, hacer de nuestra vida, nada más y nada menos. Por tanto, el verdadero centro somos nosotros. Entonces, si realmente queremos educar al alumno, es un error de tipo estructural o radical hacer bypass con nosotros para ocuparnos del alumno. Eso es un error. No, tomarnos como sujeto
a objeto de nosotros mismos y empezar desde nosotros. Eso tiene todo el sentido. Y después el alumno y sus familias y el centro educativo y esos son otros centros. Al final, la geometría no es una circunferencia con un centro, no es una elipse con dos centros, es una mora. Con múltiples centros, cada globulito tiene su centro y la mora a su vez tiene un centro de centros. Y ese centro de centros somos nosotros. Y el último error básico es que estamos comenzando a educar demasiado tarde. Porque hablamos de niño, ¿verdad? Niño, educar al niño. Pues eso puede ser un error radical. ¿Por qué? Porque el periodo más sensible de la vida es el prenatal. Y niños desde que se nace. ¿Y qué pasa antes? Entonces se puede educar al menos desde la concepción o antes. Y empezar a desarrollar una continuidad educativa con los primeros alumnos de un sistema educativo que todavía no existe, que es el que tenga como primera etapa a los papás embarazados. Porque ahí la educación tiene mucho que decir. Y hablo de observaciones científicas, hablo de publicaciones, hablo de un grupo de investigación que trabaja esto en plan empírico, Bianca Serrano, en la UNIR, que bueno, y nosotros también intentamos sistematizar una disciplina pedagógica nueva, con graves implicaciones para la didáctica general, desde 2015. Educación prenatal no es la actual educación prenatal. Actualmente se entiende eso como ciencia de la salud, producto de ciencia de la salud. No es ciencia de la salud. Es desde la pedagogía y de la didáctica. El sistema educativo, formación, programas, recursos y por supuesto entender que educación prenatal no es estimulación prenatal, no es adoctrinamiento prenatal, ni siquiera es, por supuesto, aprendizaje prenatal. No lo es. Vamos mucho más allá. Y si os parece, vamos con el último bloque de errores radicales posibles, que es el de los epistemológicos, ¿vale? ¿Os parece? Y que es el que haría referencia a errores de pedagogía y de didáctica general. Aunque los otros también, los otros también están relacionados. Bueno, el primero que podemos comentar brevemente es que estamos compartiendo una normalidad y una recurrencia epistemológica preocupante. Es decir, mientras que cualquier ciencia evoluciona y se renueva, nuestra pedagogía y nuestra didáctica general están estancadas. La didáctica general que estáis estudiando vosotros, mutatis mutandis, cambiando lo que haya que cambiar, poco más o menos la estudié yo, y a lo mejor la mía tiene puntos mejores que la vuestra. O a lo mejor no. Y esa idea de bloqueo institucional también surge como consecuencia de un apego, de un entendimiento de lo que es normalidad epistemológica, ciencia normal, ciencia estándar, porque muchas veces hablamos de innovación. Innovación. ¿Pero tú qué has innovado? ¿Qué has innovado? ¿Y usted está abierta a innovar? ¿O solamente hablamos de innovación? ¿O nuestra innovación se va a referir a lo que ya está investigado, lo que ya está innovado, más de lo mismo? Pues esa recurrencia es un problema de tipo epistemológico muy serio. Yo lo que no acabo de observar es apertura a lo fundamentalmente innovador, no lo acabo de observar. El segundo error epistemológico fuerte, grave, tiene que ver con la historia. Y es que toda nuestra educación es una herencia socrática, lo sabéis, ¿no? Sócrates, pre, post. Y Sócrates es saber. Pero paralelamente a Sócrates hay otra tradición epistemológica que no se basa en el saber, sino que se basa en el no saber. Tiene que ver, por ejemplo, con la herencia de los clásicos del Tao. El Tao.
Lao Tse, Chuang Tse y Liu Tse, con el propio Siddhartha Gautama, el Buda número 28, y con grandes maestros, grandes educadores. No tienen nada que ver con religión, porque lo que aportaron era enseñanza para una vida más consciente, punto. Y todo eso no lo hemos retomado, no lo hemos sintetizado. Entonces generamos hace tiempo en un libro que está en abierto, una epistemología muy completa, sintetizando todo, todo, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes de que quizá nuestro suelo esté sesgado, y es que lo está. Entonces, de alguna manera, aunque suene un poco fuerte, esta parcialidad ha amputado la interioridad sobre la que estamos hablando, nos falta. Y quizá tenga algo que ver con esto el que estemos desarrollando una educación exterior y exteriorizante, competencial, disciplinar, transversal, pero eso no es profundo. Estamos volviendo a ver la parte emergida del iceberg solo y creyendo que eso es el todo. Y eso es un error, que es mapas pas pro toto, y es un error. Y el tercer error epistemológico, el primero hemos dicho que es la normalidad, preocupante, que bloquea innovación fundamental. El segundo es este posible sesgo histórico, que es tremendo, porque Oriente lo tenemos como los chinos, una incultura de fondo preocupante también. El tercer error es que identificamos educación con educación demandada. Es decir, la educación nuestra, la que todos desarrollamos, es reactiva, responde a lo que ocurre, y eso es incompleto. Porque, una metáfora, ¿vale? Si un nene pequeñito nos pide chuches y más chuches, hombre, alguna vez sí, pero nosotros sabemos, porque tenemos más conciencia, que no todo lo que se demanda coincide con lo que necesita, porque necesita vitaminas, necesita proteínas, necesita otras cosas. Y nuestra educación coincide con lo que los estados necesitan, con lo que las entidades supranacionales proponen, directrices, pero eso no coincide con lo que el ser humano necesita. Por ejemplo, el ser humano somos nosotros, cada uno de nosotros. Necesitamos para evolucionar. Y quizá evolucionar a través de la educación, pero entendiendo la educación, y ahora vamos a dar un concepto diferente de educación, si os parece bien, retomando aquellos ámbitos que dijimos antes, y es que educación es el proceso evolutivo que transcurre del ego a la conciencia, ya está. Entonces, si conseguimos cada vez ser menos ego, o sea, menos inmadurez y más conciencia, yo creo que la cosa va bien. Otro error epistemológico de tipo profundo es que se desconoce lo que es la educación plena. Porque llamamos educación a lo que vemos, llamamos educación a lo que hacemos. Es como llamar fútbol a lo que hacemos pero es que detrás de ese fútbol que vivimos y que nos divertimos, hay un nivel de fútbol muy importante, ¿no? No sé, si los grandes futbolistas, ¿no? En su día Messi y tal, los grandes, ¿no? De todos los equipos posibles, eso es nivel. La pregunta es, ¿por qué no aspiramos a una educación plena? ¿Por qué nos conformamos con una educación de tipo mediocre? Entonces, si os parece, sintetizando un poco lo que hemos visto, os voy a aportar un concepto de educación plena, ¿vale? Educación plena sería la síntesis de la mejor educación, la mejor formación disciplinar posible. Eso es lo primero. La mejor formación competencial posible, la mejor formación en valores,
y virtudes posible. Hasta aquí lo mejor de nuestra educación, pero vamos más allá. La mejor formación en reconocimiento y ausencia y pérdida de ego o de estupidez, que es lo mismo, posible. Y en quinto lugar, la mejor formación en conciencia posible. Entonces, ahí estaríamos hablando de educación plena. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no trabajamos con máximos? Y nos conformamos con lecturas parciales del fenómeno educativo. Esto desde la didáctica, por supuesto, liberándolo todo. Y otro error radical, de tipo epistemológico, tiene que ver con identificar educación con aprendizaje. Si vosotros habéis visto o conocéis los textos casi fundacionales de la educación contemporánea, ¿no? El informe Faure del año 72, el informe Delors del año 96, las propuestas de competencias clave de la Comisión Europea, OCDE, todos coinciden en lo mismo, y es en entender la educación en términos de aprendizaje, learning. Así empiezan el informe Faure y el informe Delors con la palabra learning. Y luego en España el informe Delors se traduce como la educación encierra un tesoro. La educación encierra, pero vamos a ver, no es learning within, o sea, es learning, ¿no? ¿Pero qué lo traduces así? Es lo mismo, lo identifican. Y eso es un error. ¿Por qué? ¿Por qué? La posibilidad, ¿vale? Porque, ¿qué es aprender? Es una pregunta tonta. Es un poco lo de cuestionar el porqué de lo que no se suele cuestionar, ¿no? Aprender es adquirir significados. Y eso se puede hacer por recepción, por descubrimiento, investigando, experimentando, colaborando, cooperando, de mil maneras. Pero al final es adquirir, es aprender. La cuestión es si aprender es adquirir significados, finalmente, por mil vías. ¿Qué pasa, por ejemplo, con perder significados? Porque perder no es adquirir. O sea, aprender está al mismo nivel que perder. Desaprender, desprenderse, soltar, eliminar, claro. Si vemos cualquier árbol, en cualquier árbol nacen hojas y en cualquier árbol caen hojas. En nuestro cuerpo nacen células y se pierden células, ¿no? Más las personas que hacen peeling y esto, ¿no? Comemos, pero luego tenemos que ir al baño. Entonces, si la naturaleza funciona así, ¿por qué la educación es todo learning? ¿Por qué? ¿Por qué no se puede? ¿Por qué todas las competencias son presencias con las que se gana? ¿Qué pasa con las ausencias con las que se gana? Es que un globo aerostático necesita soltar lastres y soltar cabos para elevarse. ¿Necesita energía y logotipo? Sí, pero necesita soltar. Pero ¿cómo es posible que todo el ámbito del soltar, del perder, del eliminar, prácticamente no se vea en educación ni en didáctica, no se ve, no se programa, no se considera? ¿Por qué? Y luego la tercera vía, adquirir, soltar, y la tercera vía es ni adquirir ni soltar. Y ahí está, por ejemplo, la meditación profunda de la que hablábamos antes. En meditación profunda ni se adquiere ni se pierde nada. Es otro tipo de proceso. No sabemos nada de la meditación. Pero la cantidad de estudios que hay sobre cambio del funcionamiento cerebral, sobre cambio del sistema inmunitario, sobre cambios percibidos por la gente que te rodea, por supuesto pérdida de hábitos poco saludables o lo que sea. Bueno, hay una mejora impresionante, pero ¿cómo es posible que la meditación no forme parte de la formación del profesorado, de los educadores, de las familias, de los investigadores?
¿Cómo va a ser igual una investigadora o un investigador meditador que un investigador no meditador? No tiene nada que ver. Pues todo esto, ahí está, esperando no se sabe a qué. Y otro error epistemológico es la psicologización del acto educativo. No nos detenemos mucho, pero la psicología ligera desplaza a la didáctica y a la pedagogía. Y eso es un error que paga la educación y paga la sociedad. Porque la psicología no es pedagogía, es una ciencia de la salud aplicada y ha habido muchos problemas en los últimos años por preeminencias de constructos psicológicos en torno a los cuales ha dado vueltas toda la educación, y lo que se ha hecho es perder eficacia y perder mucho tiempo. Y ahora está pasando lo mismo otra vez. Otro error epistemológico, vamos ya terminando, si queréis 5 minutos más y me encantaría que podamos dialogar, ¿vale? Podéis preguntar o aportar lo que queráis, ¿vale? Es la superficialidad didáctica como norma. Se confunde actividad con profundidad y llamamos profundo a lo que no lo es. Por ejemplo, es un ejemplo, relevancia de la práctica. Todo es la práctica, que sí. La práctica es lo que nos interesa, ¿no? La práctica. Una metáfora para interpretar esto. Es como si lo que nos interesara es el trazo del compás, el trazo. Yo lo que quiero es el trazo, es la práctica, es el resultado, ¿no? Bueno, vale, muy bien. Pero si no pinchamos el compás bien, si no lo centramos bien, si no lo fijamos bien, ese trazo va a ser un churro. Entonces, la práctica es un efecto, es una consecuencia. Si queremos formar, tenemos que aceptar el reto de la causa y del efecto, no solo del efecto. Porque si no, estaremos de nuevo equivocándonos y creyendo que la parte de energía del iceberg es el iceberg, que no es así. Entonces, lo que está en el centro del tema, y por ahí van los tiros, es la formación. Pero la formación, tanto técnica, didáctica, como social, perdón, como profunda, es toda la formación. Y como consecuencia está una práctica lo más lúcida posible. Bueno. Y otro error epistemológico habitual, quedan 2 o 3, es el rechazo injustificado de verdades absolutas. Hay prevención contra las verdades absolutas, ¿no? ¿Pero por qué? Porque se confunden con dogmas. Y una verdad absoluta en ciencia no es dogma. Las ciencias más maduras, como la medicina, como la biología, como la física, tienen verdades absolutas, tienen verdades estructurales. Entonces, por eso, en el libro proponemos unas cuantas verdades absolutas. Y si me permitís, podría leer un poquito algunas de ellas para ilustrar, porque si no, a lo mejor no se sabe de qué estamos hablando. A ver, verdades absolutas para didáctica y para pedagogía y para educación, por tanto, ¿vale? Y para enseñanza. 1. El ser humano es mortal y finito. Bueno, eso daría entrada a la pedagogía de la muerte, a un montón de cosas ya. Es predominantemente ignorante. Refuta eso. Pero las verdades absolutas se refutan, como cualquier otra. Tiende a la inmadurez, a la miopía y a la mediocridad. Los miopes ven bien, pero solo de cerca. Posee un ego que distorsiona su mirada, vive en términos de conciencia, generalmente dormido. Estamos medio dormidos, aunque no nos demos cuenta. En cuestión de conciencia, porque vemos poco. Y ese ver más tiene mucho que ver con la educación. Pero nuestra educación no nos enseña a ver más, ¿vale? Y el precio significativo y relevante, incluso el profundo de Fulan, muchas veces no ayuda a ser más consciente. ¿Y por qué? No ayuda. Se puede aprender muy significativamente y cada vez ver menos.
padece estupidez y necedad persistentes, no tenemos que ver alrededor y vernos nosotros también, yo el primero. Es capaz a la vez de bondad y barbarie, a la vez somos capaces de bondad y de barbarie. Arrastramos todos nosotros una discapacidad intelectual egógena, no reconocida, la tenemos. Personas con discapacidad intelectual, un momento, nosotros tenemos discapacidad intelectual y esa discapacidad está descrita en el trabajo este. Bueno, y la hemos descrito antes en otro lugar. Bueno, podemos hablar de ella, pero sostenemos que existe y tiene que ver con el ego. Se educa y se forma desde la concepción hasta la muerte, eso es una verdad absoluta para la pedagogía y la educación. Otra verdad, error radical epistemológico, es que se trabaja en clave de instituciones eficaces o capaces de aprender de sí mismas. Sí, que aprenden, ¿no? En el 2011 definimos una entrada nueva, ¿no?, que le puede aportar el enfoque radical inclusivo, y era organizaciones maduras. Igual que hay personas eficaces y personas que pueden aprender de sí mismas, pero eso no significa madurez. Entonces, hay una serie de indicadores de eficacia y una serie de indicadores de madurez. Y los indicadores de madurez llevan mucho más allá a las instituciones educativas. Y eso no se está viendo ni se está pretendiendo. Y el último error radical de tipo epistemológico es algo así como un cambio del cambio educativo. Y un cambio del cambio educativo iría más o menos por entender que el cambio más urgente no tiene que ver con alumnos ni tiene que ver con procesos de necesidades percibidas por un colectivo en un centro educativo. Tiene que ver con eso, sí, pero antes o simultáneamente con un cambio en nosotros, desde nosotros y hacia nosotros y hacia todo lo demás, ¿vale? Krishnamurti, que fue un gran educador, premio de la paz de la UNESCO, año 86, decía que el primer reto del tema de la educación del educador era el cambio propio. Y yo además añadiría un poco el concepto que hemos dado antes de educación posible, ¿no?, que es el tránsito del ego a la conciencia. Teniendo en cuenta que hay personas muy conscientes, pero también muy egocéntricas y muy inmaduras y muy estúpidas. Todo eso ocurre. Y prácticamente nada más. Eso es lo que os quería comentar. Y me gustaría, si os parece bien, a mí me encantaría, si fuera posible, que con confianza podamos intercambiar lo que queráis, ¿vale? Y podéis participar, por favor, ¿vale? Muchas gracias. Venga, hay que ser valiente. Genial, gracias. Venga, tranquila, venga. Estoy en una situación un poco apretada. No se me ocurre ahora mismo, profesora. ¿Puedo pensarla? Y de mientras. Vale. A ver, por romper un poco el hielo también. Vale, genial. Muchas gracias, Agustín, por ayudarnos a ampliar la mirada a través de tus palabras. ¿Se oye? ¿Se escucha ahora? Sí. Dice que muchas gracias por ayudarnos a ampliar la mirada a partir de tus palabras. En relación con los bloques que has ido describiendo de errores, y en esa secuencia también narrada, yo me he concentrado principalmente en cuestiones que de manera paralela ahora mismo estamos escuchando, contando
en sesiones y de alguna manera pues anclados o reforzados por la tradición que incluso desde los propios programas o desde la propia normativa curricular conocemos, ¿no? Y se me han venido a la cabeza dos espacios de trabajo, uno vinculado a la educación emocional y otro a la neurodidáctica o neurodidácticas. Sí. La educación emocional lleva trabajándose en formación permanente del profesorado desde hace ya mucho tiempo, muchos años, antes que incluso la reforma a la LOE, pero es desde reforma a la LOE y el posterior desarrollo curricular, desde cuando tenemos evidencia de que de manera explícita aparecen referencias a la educación emocional. Y ya digo que la conexión con esos dos bloques primeros de errores, no sé si es viable o no es viable para de alguna forma trabajar desde esa educación emocional o de alguna manera sería necesario complementar algo más si es que realmente se ve la idoneidad del trabajo en torno a esa educación emocional. Y en torno al tercer bloque, muy ligado a la construcción disciplinar de la didáctica, en la parte epistemológica, si no me he equivocado y si la interpretación de alguna manera es correcta, y si no me dices que no en ese sentido, el planteamiento por lo que parece es estático, es decir, muy basado en la tradición, muy heredado, poco dinámico, poco permeable a posibles cambios en ese sentido. Lo que quería preguntarte es si es viable y si hay alguna idea que podáis trasladar o que hayáis tratado en este texto para que de alguna manera se facilite pues esa mayor flexibilidad de este espacio de conocimiento, de esta construcción disciplinar que es la didáctica. Nada más, muchas gracias. Vale, pues muchas gracias. Yo pienso que el tema socioemocional, de formación socioemocional, es muy relevante, pero no es radical, sino que es un recurrente y muy necesario. Y al mismo tiempo pienso que es insuficiente. O sea, estamos en un nivel de trabajo y con una serie de tópicos que son los comunes, pero necesitamos, pienso, ir más allá. No sé si más allá o más acá, pero lo que es más acá tiene que ver con el interior, que ya traspasa. Lo emocional es como lo interior de lo exterior. Pero hay dos niveles más, lo exterior de lo interior y lo interior de lo interior. Y en este cuarto nivel no hay nada, o sea, en la disciplina no está. Pero básicamente hay una razón, de tipo epistemológico y relacionada con lo anterior. Y es que todas las ciencias estudian el exterior de las cosas de las que se ocupan. Todas las ciencias estudian el exterior del fenómeno que les toca investigar. Y por lo tanto son insuficientes todas, pero por razón de definición científica, ¿no? Y a lo mejor tendría sentido la propuesta que en su día hizo Morin o Mogan de ciencia con conciencia. Lo que pasa es que ciencia con conciencia, propuesto por Morin, tiene a su vez un déficit, y es un déficit de tipo pedagógico, porque Morin no era pedagogo ni especialista en didáctica de relación escolar, no lo era. Y eso tiene que ver en todo caso con la formación profunda del investigador, como causa de esa ciencia con conciencia. Entonces, si aceptáramos el reto de tipo radical de esa quizá didáctica general redefinida, porque pudiéramos considerar una dimensión formativa que hoy no tiene, ahora voy a concretarla, pudiera comenzar o pudiéramos compartir un auténtico salto de paradigma. Me explico. La educación, la formación, incluso los ámbitos de estudio de la didáctica general o de la pedagogía, fundamentalmente es bidimensional. El currículo también es bidimensional. Hay una dimensión disciplinar y hay una dimensión transversal. Disciplinar y transversal. En la transversal, en el caso del currículo, están incluidos los valores, los temas transversales de toda la vida, que están enunciados en los programas renovados, que luego desarrolla la LOCSE y luego hasta ahora, ¿no? La paz, ambiental, todo eso. Y también las competencias clave, es parte de lo transversal. Bueno, lo transversal, ocurre una cosa con ello, junto con lo disciplinar, y es que el resultado es plano, porque todas dimensiones es un plano. ¿Y un plano qué significa? Podemos ver lo que hay y lo que vemos,
pero también lo que no vemos. ¿Qué es lo que vemos? Toda la riqueza que estamos desarrollando. ¿Qué es lo que no vemos? Una tercera dimensión. Entonces, imaginemos una hormiga que vive en un mundo bidimensional, ¿no? Vive en un plano, largo y ancho, largo y ancho, largo y ancho, largo y ancho. Toda su vida es bidimensional. La metemos una tercera dimensión y digo, ¡puf! Esto cambia, ¡puf! Radical. Claro que cambia. ¿Qué dimensión estamos proponiendo incluir? De la que un dato son los errores radicales, que es un constructo nuevo. Esto no, creo yo que nadie lo está desarrollando. Es esa dimensión de conciencia, de ego, de autoconocimiento, de amor, de temas de tipo radical, tanto positivos como estos, conciencia de muerte y de finitud, como negativos, inmadurez generalizada, estupidez humana. Todo esto hay que incluirlo, porque forma parte de la vida. ¿Incluirlo dónde? ¿Para sobrecargar más el currículo? No. No es eso. Se trata de trabajarlo desde la causa de la formación y de la causa de la ciencia. O sea, se trata de incluirlo en la formación de los sujetos que son causa. En este caso son los educadores, serían las familias. La primera pedagogía de la historia, que vienen de Lao Tse, de Confucio, de Lun Yun, todo eso, los primeros destinatarios son los gobernantes, los dirigentes, los duques, los príncipes, son los que primero tenían que formarse. Y después el pueblo tenía todo mucho más. Hoy todo ese enfoque de tipo radical, entre comillas, de buscar el origen, la causa de las cosas, se ha perdido. Entonces, por ahí irían un poco los tiros, a mí me parece. Y aceptando todos los retos, e incluso trayendo transferencias a nuestra disciplina. Ahora estamos trabajando en ello, como diría el otro, estamos trabajando en ello, de otras ciencias. Voy a plantear un desafío y una ruptura de esquemas, ¿vale? Pero que es la antesala de un salto epistemológico, el nuevo paradigma que estamos trabajando. Nuestra vida es tetradimensional, ¿verdad? Eso es Einstein, ¿no? Tiempo-espacio, ¿no? Es las tres del espacio y el tiempo, ¿verdad o no? ¿Vale? Es una tontería, es una obviedad, ¿eh? Vamos a jugar con lo que dijimos al principio. ¿Y por qué? ¿Y por qué tiene que ser así? ¿Y por qué tiene que ser así? Primera respuesta, ¿pero qué tonterías dices? Es así porque es así. No, vamos un poco más allá. La física ya ha identificado 21 dimensiones en el plano teórico y otras constatadas a través de matemática muy compleja y están identificadas. Estamos trabajando en 4, pero hay mucho, o sea, es que lo que es realidad pedagógica, solo eso, se abre brutalmente, o sea, increíblemente, o sea, cambia, te estalla la cabeza y dices, ¡wow! Bueno, pues hay que ir hacia eso. Y eso es todo lo contrario del prurito de la recurrencia, de dar vueltas a lo mismo, de la puñetera noria en que hemos metido nuestras disciplinas. O sea, no podemos seguir así, porque nos ocupamos de la educación y de la formación, que es el objeto de la didáctica. Y creo que hay muchísimo por avanzar en sentidos incluso completamente inusuales. Pero tendría que estarse esperando, buscando, deseando e investigando sobre eso. Y apenas hay investigaciones de este tipo, porque es otro tipo de investigación. Tenía que ver con esa ciencia con conciencia, pero no con la altura de Morín, sino yo creo que más avanzado. Bueno, más o menos. ¿Está entendido? Vale. De los errores que usted ha planteado, ¿cuál cree que es el que más urge corregirlo? Es que no te he oído, perdón. De los errores que ha planteado, ¿cuál cree usted que es el que más urge corregirlo? ¿El que más? El que más es necesario corregirlo. Necesario corregirlo. Para mí hay un error de errores, y es el hacer bypass con uno mismo para ocuparte de alumnos, formación, currículo, metodología, didáctica. El error número 1 es rodearte y no ocuparte de ti.
profunda y superficialmente a la vez. Sería ese. Y luego, automáticamente, cuando ves de forma diferente la realidad que tienes delante, esa realidad cambia, porque la ves de forma diferente. Y la razonas de forma diferente. Hay una pequeña citilla de Krishnamurti en este sentido, ¿vale? Para ilustrar un poco. Él decía, observando, decía, el ser humano está condicionado, estamos todos condicionados, estamos condicionados nacionalmente, estamos condicionados religiosamente, quien lo esté, estamos condicionados sexualmente, estamos condicionados cronológicamente por la edad, estamos condicionados culturalmente, ¿vale? Entonces decía Krishnamurti, luego hay un sujeto, hay un ser y un condicionamiento. Pues bien, si no nos desidentificamos de ese condicionamiento, de ese programa, y entendemos que el programa es una cosa y la conciencia es otra, no podemos razonar de forma descondicionada. Fíjate qué tontería. Pues eso es un resultado de nuestra autoformación profunda. Hoy lo mezclamos todo, casi en clave de ese currículo descarado, etcétera, y el problema es que me parece que estamos adulterando muchas veces lo que es la educación, y luego al final todo esto se va a pagar, Es como si fuéramos en el Titanic, ¿no? El Titanic, la nave esta. Fíjate, en el Titanic hubo un problema entre todos, y fue un problema de visión, porque los prismáticos se quedaron en un armario cerrado con llave. Entonces, esa fue la razón por la que los vigías no vieron el iceberg a tiempo. Ahí no había radares todavía. Pero eso sí, a toda máquina, a todo meter, tecnología como proa, el ego del capitán y de la compañía que le decía, más rápido, vamos a demostrarlo, nadie puede hundir esto. Pero chaval, ¿tú de qué vas? Recibió avisos, pero no hizo caso. Entonces, yo creo que las cosas no van bien. Y el ser humano, bueno, las noticias nos informan de por dónde van los tiros, es casi un ser fallido, casi. Y la única posibilidad es la educación, pero no lo que llamamos educación, eso hay que redefinirlo, hay que resetearlo completamente, eso por lo menos es lo que estamos proponiendo. Y además de maneras concretas, ¿sabes? Bueno, eso es lo que entiendo. Bueno. ¿Crees que los errores que cometemos ahora mismo en educación, tanto profesores como alumnos, que a lo mejor ahora no vemos tan importantes, van a ser muy importantes de aquí a lo mejor a 10, 15, 20 años? Perdona, pero como soy un poco sordete, no he oído de la primera parte. Que los errores educativos, que a lo mejor ahora vemos como mínimos o tonterías, sí. ¿Crees que a lo mejor en 10, 15 años puede ser algo grave, en tanto para los niños como para los profesores? Muy bien. Pues mira, una de las características de los ámbitos educativos radicales, tanto deseables como indeseables, y de los errores radicales, que son otro tipo de elemento de tipo radical, es precisamente que no son situados, que son comunes, que son universales, eso a nivel sincrónico, pero que son perennes a nivel diacrónico. O sea, mutatis mutandis, habría que trabajar un poco los que no sean circunstanciales o coyunturales, ¿no? Pero lo esencial de los errores radicales es que es una constante, pero por ser constante es común, o sea que además es situado no, polisituado, totalmente situado. Habría que reconocerlos y trabajarlos. Entonces, mucho más allá de la IA, por ejemplo, y de otro tipo de nuevos retos y tal, la no consideración de estas posibilidades es un metaerror enorme, y simplemente es la aplicación de una falta de conciencia, porque no estamos trabajando la conciencia,
Nuestra educación no busca ser más conscientes. O sea, hay otro error epistemológico que no hemos dicho, porque se me ha olvidado, es que hay dos fines de la educación, al menos dos, hay más, pero dos al menos, que de manera incomprensible no forman parte de la educación. Y tiene que ver con lo que has preguntado. Uno es educar para una vida más consciente. No competencia, no aprendizaje, no. Educar para una vida más consciente. Y el segundo es educación para una humanidad más unida. Así tenemos, ahora mismo hay una tesis doctoral sobre una humanidad más unida, y es el típico reto fundamental que nadie demanda, de los que no se ocupa ningún organismo internacional, porque están en otro rollo, están en otro tema, que es necesario, cuidado, pero podemos ser más ambiciosos, ¿sabes? Por cierto, dejo caer aquí, si os parece interesante o no, esta semana que viene se leen dos tesis doctorales, las dos son innovación fundamental, ¿vale? Una se llama Epistemología de la pedagogía prenatal, con grandes implicaciones pedagógicas y didácticas. Porque en 1630 la educación cambia 180 grados porque un señor, se llama Juan Amos Comenio, se le ocurre apostar por la posibilidad de que se puede educar al niño menor de 6 años. El niño de 3 a 6 años es educable, dice, y era muy famoso. Y publica Didáctica Magna, publica el Orbis Pictus y una docena de textos. Y gracias a eso cambia la educación absolutamente. Y la Didáctica Magna, hay una propuesta de currículo para infantil que hoy en muchas escuelas no se ha superado. Bueno, esa es una pasada. Y este tipo de propuestas son las que a lo mejor puede hacernos entender que la actualidad puede ser diferente, porque puede entenderse con semillas de futuro, ¿sabes? Pero un futuro que no solamente tiene que ver con lo diacrónico, con la historia, ni siquiera con el desarrollo, sino con la evolución. Porque hay entornos que se desarrollan mucho pero evolucionan poco. Pero empezando siempre por la evolución nuestra, porque si nosotros no evolucionamos, esto es un desastre. Y yo creo que es lo que está siendo. Bueno, eso es un poco la percepción, ¿vale? Muchas gracias por tu pregunta. Sí, bueno, que estamos de acuerdo que todo el sistema educativo, como usted ha dicho, necesita que siendo reseteado en general. Pero yo me pregunto si hay alguna manera de, como maestro luego, a manera individual en el aula, si hay alguna forma de implementar ese enfoque a la práctica y si hay alguna medida, si se le ocurre una para un docente, en, por ejemplo, primaria, cómo implementarlo en la práctica en el aula. Sí, pues el enfoque radical, pero también inclusivo, por lo tanto acepta todo lo que se hace y es una maravilla todo lo que se hace, pero se puede complementar con esa dimensión radical, cuyo principal destinatario, en primer término, no es el alumno, eres tú como educador y después el alumno. Pero hay un montón de aspectos que se pueden trabajar, un montón de innovación curricular que se puede trabajar. Yo he dirigido muchísimas tesis de pedagogía de la muerte, eso es un ejemplo, de pedagogía prenatal, eso es un ejemplo, cambia todo, cambia todo. El tema del amor. Hace poco una persona de mi grupo de investigación, Alicia Díaz Megoya, publica en Journal of Educational Research, una de las mejores revistas del mundo, un artículo sobre el amor en la educación. Es que estamos en pañales o estamos en semilla, pero todo eso puede crecer poquito a poco. Quizá te sirva una aportación no sustantiva sino verbal para tu meditación, no sé si para alguien más, ojalá. Y es un cambio conceptual que proponemos en el trabajo, y es un cambio en lo que se suele entender por sistema educativo. Sistema educativo, todo el mundo sabemos lo que es, ¿no? Sistema educativo. Aquí proponemos un cambio, porque nosotros, o sea, tú,
te llamas Pablo, vale, o Agustín, o Cristina, o Antonio, somos sistemas, porque somos un conjunto de partes, ¿no?, con un fin común, somos sistema, igual sistema educativo, sistema de ecuaciones, sistema digestivo, sistema eléctrico, conjunto de partes con un fin común, vale. Si nuestra finalidad prioritaria fuera nuestra educación profunda del ego a la conciencia, incluyendo todo lo que... pues sería muy interesante, porque seríamos sistemas educativos autoconscientes. Y eso es un salto comprensivo muy importante, ¿sabes? No es sociedad del conocimiento ni sociedad del acceso a la información, como diría Mayor Zaragoza actual, no. Eso sería formar parte de la sociedad de la educación, que todavía está inédita, no hemos empezado con eso. No hemos llegado ni al conocimiento, la educación está mucho más para allá. Pero el tener conciencia de ese sistema educativo autoconsciente, cuya prioridad primera en mí es mi formación profunda, incluyendo procesos de desempeoramiento y mejora. O sea, pasar de fases malas a otras menos peor y mejora. Eso puede ser un buen comienzo para pinchar el compás, para trazar la curvatura, me parece, ¿sabes? Me parece. Y quizá al hilo de eso podría estar, y por qué no, en lugar de pensar en el alumno y en mis metodologías y tal, ¿por qué no practico meditación con alguien que sepa? Y te aseguro que en 6 meses cambias. Tu inteligencia se transforma en un cuchillo, empiezas a soltar prejuicios, tonterías, radicalizaciones, estupidez, se diluye, el ego se tiende a ir y te das cuenta que has pegado un salto evolutivo o formativo, porque la evolución interior es la formación en la educación. Bueno, todo eso está porque, por ejemplo, se hable de ello, nos atrevamos a realizarlo, incluso lo investiguemos empíricamente y también teóricamente, hace falta todo, cuanti quali todo, sociocríticamente todo. Y de repente, bueno, y si no lo hacemos nosotros, pues lo harán los de siempre, los 4 aventajados de Estados Unidos, y luego iremos detrás de su espalda, ¿sabes? Como siempre. Bueno, pues agradecerte enormemente a Cristina, que creo que ha sido la que ha iniciado este proceso de traerte aquí, y a los compañeros que forman parte de esta iniciativa. Y también agradecerte por traer toda esta frescura de ideas y también en cierta medida, de interpelarnos a cuestionarnos, que creo que es una de las principales labores, ¿no?, que tenemos que hacernos cada uno de nosotros, si de verdad esto no lo creemos y de verdad tenemos en cierta medida algún compromiso con lo que es la educación, ¿no? A mí me gustaría un poco plantear el tema de que, si bien todas las normativas, como bien has comentado, hablan del desarrollo pleno de la personalidad, de la dimensión holística del ser humano y todas estas cuestiones, que lo que proponen no es una cosa, desde mi punto de vista, que sea complementaria a lo que se debe hacer, sino que es una cosa que debe hacerse en función de lo que incluso normativamente estamos haciendo. Es decir, que no es una cosa de decir, bueno, esto si lo queremos lo podemos hacer. Yo creo que desde el punto de vista que has planteado es algo que deberíamos hacer, o que deberíamos por lo menos plantearnos cómo integrarlo en nuestro trabajo. Esta es una primera cuestión, que si es así como lo he entendido yo o no, es una cuestión accesoria o es una cuestión que realmente deberíamos hacerlo en función de lo que supuestamente nos hemos comprometido como sociedad y lo como entendemos la educación actual, ¿no? Y después, en segundo lugar, sí me gustaría un poco trasladar que desde mi punto de vista, y creo que Agustín, creo que también nos quieres compartir, no sé qué opinarás, lo que planteas es algo
que también nos puede ayudar a ser más felices, ¿no? Es decir, no es una cuestión solo que epistemológicamente debemos revisar, repensar, trabajar e investigar, sino que también es una cuestión que mi propio ego de, oye, yo no sé lo que voy a ser de mayor, pero esto me puede servir. Este punto del ego positivo, creo que es fundamental también, a lo mejor, o no, o sea, me lo comentas, rescatarlo, no para vender esta propuesta, pero sí para tomar conciencia de su importancia, ¿no? No sé si me he explicado o he hecho bien la pregunta. Muy bien, te has explicado muy bien. Bueno, gracias, Fernando. Un par de ideas. Yo tuve un maestro maravilloso que me dirigió la tesis, Félix González Jiménez, catedrático de didáctica de la Complutense. Una maravilla, Félix, porque en su facultad había 2 clases de profes, Félix y todos los demás. Y él, bueno, una maravilla. A mí me cambió mucho y me ayudó mucho. Y Félix, de vez en cuando, una vez hizo una pregunta, y es una pregunta que luego yo cogí y la metí en un libro como antesala. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo y qué estamos construyendo? Eso dijo Félix. Yo me atrevería a continuarla, ¿no? ¿Qué estamos haciendo mal? Ese es el título de un libro que salió en Octadero hace años y que hay gente que le costó. ¿Qué quieres decir? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Que cómo mejorar? No es cómo mejorar, es que estamos haciendo mal. ¿Qué estamos dejando de ver y realizar? Y esas preguntas son fundamentales, porque nuestra educación funciona, pero eso no es suficiente. Y has hablado de desarrollo, y yo critico ese concepto. Desarrollo social, desarrollo docente, pero no, se nos queda corto con una mirada radical. ¿Y por qué? Porque el desarrollo es positivo a priori. Los incendios se desarrollan, los cánceres se desarrollan. Entonces yo propongo dar salto y hablar de evolución, y eso es diferente. A mí no me vale ya el desarrollo. Es escaso, es chato. Crucemos todas las disciplinas con la dimensión conciencia, el liderazgo, por ejemplo, y sale todo redefinido, todo completamente redefinido, y con constructos nuevos y con mirada nueva. ¿Por qué? La respuesta a mí me parece que es muy sencilla, porque es otro paradigma, es otra comprensión, que incluye lo que se hace, pero va más allá. Del mismo modo que Einstein agradece profundamente a Newton, pero da un salto más allá. Y luego Bohr da otro salto, y luego la física cuántica da otro salto. Y así la ciencia avanza. Pero yo lo que quiero, porque estoy un poco desarrollando una actitud crítica desde que hice magisterio, lo que quiero es que mis disciplinas evolucionen. Y por otra parte, las disciplinas las buscas y no las encuentras. ¿Por qué? Porque como entidad concreta no existen. O sea, al final son los investigadores, los profesores, las formadoras, son esas personas las que tienen que moverse y evolucionar y saltar, pum, o saltar, no sé. Entonces, vuelvo otra vez, el enfoque radical, vayamos a las raíces de las cosas. Estamos como locos por los frutos, ¿no? PISA, los frutos, ¿no? Resultados, ¿no? Pero que no es así, que no es así. PISA nunca se ha ocupado de la educación, nunca se ha referido a educación. PISA nunca ha medido de la educación. Son 4 indicadores instructivos, eso no es educación. Y además, el problema no es de los adolescentes de 15 años, son un efecto de la sociedad. El problema es de la sociedad adulta, no de esos alumnos de 15 años. Lo que la educación debería medir es la sociedad, lo que estamos haciendo y lo que estamos construyendo. Es un poco la propuesta de Félix, pero ampliamente y exigentemente considerada. Pero empezando por nosotros, que somos el centro de esa figura, ¿no?
que eso es lo más difícil, es trabajarse a nosotros. Eso es lo más jodido de todo. Pero no tenemos otra, ¿eh? Y si no, todo lo que se haga estará o regular o mal. Bueno, muchas gracias, que estamos un poco cansados. Vale, muchas gracias, ¿eh?